Saulo era de origen judío. Desde muy joven recibió una formación religiosa sumamente estricta. Le enseñaron a temer a Dios, a cumplir al pie de la letra los mandamientos, a creer que solo su grupo religioso tenía toda la verdad. Por eso Saulo despreciaba y hasta condenaba a las personas que pensaban de otra forma. Se hizo rígido, intolerante y nada compasivo. Pero Jesús vivo cambió el rumbo de su vida. El perseguidor de los cristianos fue bautizado con el nombre de Pablo. Desde aquel momento vivía solo para compartir su fe. Fue un misionero incansable. Pasó incansablemente el resto de su vida formando y guiando a las nuevas comunidades cristianas. Sin embargo, no tuvo una vida fácil. Pasó los últimos años encarcelado y al final lo mataron por su fe en Jesús vivo. Pablo dejaba que el Espíritu actuara en él. El crecimiento personal de Pablo fue lento, ordinario y muchas veces muy difícil. Se molestaba consigo mismo porque no podía cumplir con todo a pesar de sus esfuerzos. Así descubre él mismo su lucha interior. No hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. Por lo tanto, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está en mí. Pablo tenía una debilidad personal que le molestaba especialmente. Nunca dijo lo que era, pero sufría por esta debilidad y la describe como un aguijón clavado en su persona. Le rogaba al Señor que se lo quitara de su vida, pero entendió por fin que el Señor le decía: Mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se manifiesta en la debilidad. Cada vez que Pablo experimentaba más hondamente el amor de Jesús, más y más iba liberando de su doble esclavitud. Antes no aceptaba que hubiera debilidad en él. Luchó con todas sus fuerzas para superarla y eliminarla totalmente de su vida, pero no pudo. La aceptación de su debilidad le llegó en el momento en que descubrió que Dios lo quería tal como era, incluso con sus pecados. Pablo empezaba a aceptarse a sí mismo tal como Dios lo aceptaba y lo quería. Al estar en paz consigo mismo, Pablo ya no sufría por los desgastes de sus luchas internas. No se fijaba tanto en él, sino en la vida de Dios que actuaba en él. Ya no veía tanto los defectos de su vaso de barro, sino más bien el tesoro que vivía en él. Pablo ya no se sentía mal consigo mismo, estaba a gusto con su tesoro. Y sus luchas internas ya no le quitaban la paz como antes, porque tenía su confianza total en el amor de Dios vivo que habitaba en él. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor.